Culturas pre-incas. Se desarrollaron en el antiguo Perú antes que los incas y las más representativas son cultura chavín, cultura nazca, cultura mochica, cultura tiahuanaco, cultura paracas, cultura chimú. Cultura chavín. Ubicación. La cultura chavín se encuentra ubicado en el callejón de Conchucos, al lado oriental de la Cordillera Blanca, en el actual distrito de Chavín de Huántar, en la provincia Huari, región Ancash. Se desarrolló entre los años 900 a.C. hasta 200 a.C. Descubridor. Fue descubierto por el ilustre peruano Julio César Tello en el año de 1919. Manifestaciones culturales. Cerámica chavín. Se caracteriza por ser monócroma, gris y marrón, con diseños a base de incisiones. Se distinguían al ofrecer un sinnúmero de cerámicos con decoraciones de animales selváticos, serpientes y figuras antropomorfas que infundían terror. Escultura chavín. Las más destacadas son el blasón monolítico, la estela Raimondi, las cabezas clavas. Arquitectura chavín, caracterizándose por las estructuras en forma de U, plataformas, pirámides truncadas, plazas hundidas, rectangulares y pozos circulares. Los templos más destacados son Chavín de Huántar en Ancash, Cuturhuasi y Pacopampa en Cajamarca, Cotox en Huánuco. Cultura nazca. La cultura nazca se desarrolló aproximadamente entre los 100 años antes de Cristo hasta los 800 años después de Cristo. Fue descubierto por Max Zule en 1901. Se desarrolló en el departamento de Ica, en las provincias de Ica, Palpa y Nazca, en la cuenca del Río Grande. Su capital fue la ciudad de Cahuachi, con más de 100 hectáreas de superficie, construida con adobes y con paredes de quincha. Manifestaciones culturales. La cerámica. La forma típica de la cerámica fue la de cántaros globulares, con dos picos cilíndricos unidos por un asa puente. También fabricaron utensilios representando animales, frutas, plantas y hombres. Era una cerámica polícroma, encontrándose en ellas una variedad de figuras y colores. Las líneas de Nazca son calendarios astronómicos. Están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan diseños tan simples como líneas, hasta complejas figuras zoomorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas en la superficie. Estas líneas solamente pueden ser observadas desde el aire. Entre las más representativas tenemos el mono, la araña, el colibrí y el pájaro gigante. La arquitectura nazca. Construyeron en su región grandes ciudades o centros urbanos. Los centros urbanos más conocidos son La Triguiña, Ocucaje, Guarot, Tomaluz, que fue un centro alfarero, Acarí y Cahuachi, la capital de Nazca. Arquitectura de Cahuachi.
Las pirámides de Cahuachi se construyeron unas al lado de las otras, apoyadas contra pequeñas colinas, siguiendo el borde del valle y el desierto. En total, las construcciones están diseminadas dentro de un área que alcanza los 24 kilómetros cuadrados. Cultura mochica. Ubicación. Se desarrolló entre el 200 y el 700 después de Cristo, en el valle del mismo nombre, pero actualmente también es llamado Valle de Santa Catalina. También se desarrollaron entre los territorios del Valle de Nepeña al sur y de Piura al norte. Cerámica mochica. Cabe distinguir básicamente tres tipos de cerámica: la común, la pictográfica, la escultórica. Arquitectura. La arquitectura mochica usó para sus construcciones el barro y adobe de forma rectangular. Construyeron templos ceremoniales, palacios y pirámides. Las construcciones mochicas fueron posibles gracias a la mano de obra de súbditos y prisioneros de guerra. Principales restos arquitectónicos: Huaca de la Luna, Huaca del Sol. Cultura Tiahuanaco. Esta cultura se desarrolló en los años 400 a.C. hasta los 1000 años después de Cristo. Ubicación geográfica. Se desarrolló al sureste del lago Titicaca, a 3.780 metros sobre el nivel del mar, en el actual territorio de Bolivia. Pero su influencia llegó hasta el sur del Perú, en Tacna, Moquegua, Arequipa y por el norte hasta Ayacucho. Ubicación cronológica. Esta cultura tiene en su proceso evolutivo 5 fases. Primera fase del Tiwanaku. Está relacionado con Caluyo. Segunda fase. Es el desarrollo aldeano y vinculado a Pucará. Tercera fase. Es el auge cultural local altiplánico con presencia de las urbes. Cuarta fase. Es la época clásica del progreso tiwanaquense. Quinta fase, donde se expande y entran en crisis. Manifestaciones culturales. Arquitectura. Los tiwanaquenses construyeron grandes y destacadas obras que siguen vigentes hasta la fecha. La más importante es Calasasaya, por la Portada del Sol, que es un monolito de 4 metros de largo y 2.18 de ancho, donde está tallada la imagen del dios Huiracocha, rodeada de 48 geniecillos alados. Templo de Calasasaya, también llamado Templo de las Piedras Paradas. Cubre aproximadamente 2 hectáreas y su estructura está basada en columnas de arenisca y sillares cortados. Dispuestos entre estos, sobresalen gárgolas o goteros de desagüe para las aguas pluviales. En el interior pueden verse restos de pequeñas habitaciones semisubterráneas. Cerámica. Fue una alfarería polícroma. La forma que más sobresale fue la del vaso de boca divergente llamado quero. Escultura. Modelaron cabezas de animales y humanas, así como de seres arrodillados,
que tienen una forma antropoforma, hombre-animal. La escultura más conocida es el monolito Benet, que tiene 7 metros y 30 centímetros de altura y un peso de 17 toneladas aproximadamente. Cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló entre los años 700 a.C. hasta el 200 después de Cristo. La cultura Paracas se desarrolló principalmente entre los ríos Ica y Pisco y en su época de mayor expansión se extendió por el norte hasta Chincha y por el sur hasta Yauca en la región Arequipa. El descubrimiento de la cultura Paracas lo hizo el arqueólogo Julio Cetello en el año 1925. Julio Cetello designó 2 periodos, el Paracas Cavernas, en los años 700 a.C. hasta 500 a.C. Según Tello, es el periodo más antiguo vinculado a la influencia chavín, especialmente en la cerámica. Paracas Necrópolis, desde el año 500 hasta el 200 después de Cristo. El periodo de Paracas Necrópolis recibió su nombre por el hecho de que sus cementerios, de forma rectangular, descubiertos en Huaricayan, estaban divididos en varios compartimentos o cámaras subterráneas. Arquitectura de la cultura Paracas. Tanto en la península de Paracas como en otros sitios Paracas no se han hallado rastros de arquitectura monumental, a excepción del Valle Bajo de Ica, donde se encuentran 2 sitios importantes, las Ánimas Altas y las Ánimas Bajas, y el complejo Soto. Textilería de la cultura Paracas. Los tejidos están hechos a bases de algodón y de lana de camélidos. Usaron colores como el blanco y el pardo oscuro. Cerámica. La cerámica Paracas tiene formas muy variadas, así como botellas y vasijas globulares con doble pico vertical unido por gollete, puente. En cuanto a la técnica decorativa, se limitaban primero las figuras con líneas incisas, angulosas, trazadas, cuando la arcilla todavía estaba húmeda. Cultura Wari. La cultura Wari se desarrolló desde los 600 años después de Cristo hasta los 1200 años después de Cristo. La cultura Wari se ubica en el departamento de Ayacucho y durante su expansión alcanzó por el norte hasta los territorios de los departamentos de Cajamarca y Lambayeque y por el sur hasta el Cusco y Moquegua. El descubridor científico de la cultura Wari fue el arqueólogo Julio Cetello. Arquitectura de la cultura Wari. Los Waris fueron los primeros en desarrollar la idea de urbanismo o ciudades en el área andina. La forma de algunos edificios es en algunos casos rectangular y en otros cuadrada. Los muros fueron cubiertos de yeso y muchas edificaciones fueron de 2 pisos. Las murallas de algunas ciudades eran hechas con piedra alargadas, unidas con barro, donde los muros alcanzan alturas desde los 8 hasta los 12 metros. El edificio principal del conjunto de Hualcahuay, cerca de Huaraz, está construido con piedras labras, mide 15 metros por 20 y tiene 3 pisos que alcanzan una altura de 9 metros. E internamente tienen un sistema de ventilación.
También levantaron grandes complejos arquitectónicos y grandes construcciones de caminos. Cerámica de la cultura Wari. Su cerámica se va transformando de grandes vasijas. Los motivos característicos de la cerámica Wari son biomorfos e incluyen elementos simbólicos trazados con pincel. Arquitectura incaica. Se denomina arquitectura inca al estilo arquitectónico que estuvo vigente durante el Imperio Inca, especialmente a partir del gobierno de Pachacútec, Inca Yupanqui, hasta la conquista española, 1438-1533. La arquitectura desarrollada en el incanato se caracteriza por la sencillez de sus formas, su solidez, su simetría y por buscar que sus construcciones armonicen el paisaje. Características de sus construcciones. Sencillez. Las construcciones incas carecen de adornos o decoraciones complicadas. El tallado, escultura, altos o bajos relieves no se utilizaron de manera excesiva o decorativa. Solidez y materialidad. Emplearon la piedra en grandes bloques sin ninguna necesidad de utilizar argamasa. Las piedras eran usadas de tal manera que encajaban una con otra. Simetría. Las partes de sus construcciones eran iguales a partir de su eje. Monumentalidad. Por sus grandes proporciones, las piedras, que eran muy grandes, ayudaban a que las construcciones fueran también grandes, por lo que se puede encontrar varios sitios en la ciudad del Cusco con monumentos de piedra bastante grandes. Materiales. Las fuentes etnohistóricas se creía que muchas de las estructuras incas contenían materiales totalmente foráneos, entre ellos la piedra o el adobe. Formas arquitectónicas incas. Cancha. Fue la unidad de composición arquitectónica más común. Consistía en un cerco rectangular que albergaba 3 o más estructuras rectangulares, dispuestas simétricamente alrededor de un patio central. Callanca. Eran grandes recintos rectangulares hasta de 70 metros de largo, asociados a centros estatales de importancia. Estas estructuras, mencionadas como galpones en las crónicas, presentaban por lo general varias puertas, nichos y ventanas y se cubrían con techos a 2 aguas. Ushnu. Estructura piramidal trunca y escalonada, configurada a partir de la superposición de varias plataformas rectangulares. Su posición y función era servir como estrado. Desde su cúspide, el inca o su representante dirigía ceremonias religiosas y reuniones de carácter familiar. Tambo. Posadas construidas a lo largo de los caminos principales del Tahuantinsuyo, llamadas mesones o ventas por los cronistas, eran edificaciones sencillas de uno o varios ambientes. La ciudad del Cusco. Antes de la fundación del Cusco, se ubicaba en un lugar una pequeña aldea llamada Acamama. Estaba formada por humildes construcciones de piedra y paja, y en ella se cobijaban varios ayllus. Se dividía en 4 secciones que tenían que ver con los criterios de arriba y abajo, izquierda y derecha. Cusco monumental. Durante mucho tiempo la ciudad fue bastante simple, pero luego de la guerra con los chancas quedó muy destruida. Entonces Pachacútec decidió construir la majestuosa capital que conocieron con asombro los españoles.
Cusco era una ciudad llena de palacios y grandes canchas cercadas por un muro con una sola entrada. La ciudad alcanzó gran prestigio como centro religioso, además de constituir el centro político del imperio. Centros administrativos provinciales. Tambo, Colorado. Huánuco, Pampa. Construcciones de carácter religioso. Vilcas, Huamán. Coricancha. Construcciones militares y conmemorativas. Incahuasi. Sacsayhuamán. Arquitectura de élite. Ollantaytambo. Machu Picchu. Machu Picchu ha sido por mucho tiempo uno de los más inquietantes enigmas de nuestro pasado. Se ubica a algunos cientos de metros sobre la margen izquierda del río Vilcanota o Urubamba, a 2.490 metros sobre el nivel del mar. El primer aspecto que llama la atención es su ubicación en la cima de un cerro cubierto de vegetación y de difícil acceso. Este aislamiento hizo posible que el sitio se mantuviera intacto por cientos de años. Al principio se pensó que podría tratarse de Pacaritambo, el lugar de origen de los incas. Luego se creyó que era Vilcabamba, refugio de los descendientes de los gobernantes incas. El hecho es que hasta entonces no se tenía noticias de la existencia de este sitio, ni siquiera a través de las crónicas.